Damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos siguen a través de Facebook y te invitamos a que compartas con otros las buenas nuevas y que envíes este mensaje a otras personas para que también lo puedan compartir y escuchar a la distancia. Que tú seas partícipe y portavoz de la palabra que el Señor nos da. Y quiero también, no solamente a los amigos de Facebook, sino también a la iglesia, darle una noticia. Próximamente nos vamos a estar escuchando por radio. Usted no lo sabía. Ya mismo se va a enterar de los detalles. Así que esperamos en el Señor próximamente que los hermanos y amigos de Facebook también nos puedan seguir a través de la radio, desde su casa, si no puede llegar hasta aquí. Si usted puede llegar hasta aquí, no se quede en su casa para escuchar el culto allá, sino que usted pueda ser partícipe. La palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo número 5, versos del 11 en adelante hasta el verso 14, es una palabra que Yari utilizó también en parte de su devocional y que yo quise utilizarla como base de este mensaje. Y dice así la palabra del Señor: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Yo no sé si a usted esta palabra le estremece. Yo no sé si a usted esta palabra le llega, le ministra. Yo no sé si esta palabra le hace sentir presencia de Dios. Pero a mí sí me hace sentir el poder de Dios. Porque no hay otro sobre la tierra, no hay otro en el cielo que sea digno de nuestra adoración. A Él sea la gloria, el honor, la honra, el poder por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. A ti será la gloria y la honra por la palabra que hoy yo predique, Dios. Gracias porque tú me das la oportunidad de venir ante tu presencia. Y hoy yo sé que tú haces algo lindo en medio de tu pueblo. Te pido, Dios, que esta palabra ministre a nuestros corazones. Esta es tu palabra. Yo soy tu siervo, este es tu pueblo. Cumple tu promesa, yo abro mi boca, tú la llenas de tu palabra. Y toda la gloria y toda la honra la llevo al Calvario. Porque yo no merezco ninguna, Señor. A ti será la gloria por siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No podemos sentar, pero no se siente sobre su alabanza. Ok, adore al Señor. El domingo pasado estuvimos hablando del creerle a Dios y el recibir el poder que está prometido en la palabra para poder hacer lo que Dios nos ha invitado a hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos recibieron poder? Dos o tres. Allá en Facebook yo creo que los hermanos están diciendo amén, amén. Yo también recibí poder. ¿Sabe qué? Que el poder no lo recibió por la palabra que yo prediqué. El poder lo recibió por la palabra que está escrita, que Jesucristo dijo y le dijo a los discípulos: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el poder. No es el poder de lo que yo predico, es el poder de lo que la palabra dice. Claro, estoy predicando de ese poder que dice la palabra. Poder que nos hace libres. ¿Cuántos son libres? Poder que nos da gozo en medio de nuestra tribulación. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Gloria al nombre del Señor. El poder que nos da sabiduría para poder manejar y dirigir nuestras vidas. Pero hoy yo no voy a hablar del poder. Hoy voy a hablar de otra herramienta poderosa, poderosísima, que nosotros tenemos en nuestro alcance para poder adquirir ese poder y poderlo ejecutar al máximo y ser personas llenas de la gracia y el poder de Dios.
esa poderosa herramienta que nos provee la Biblia es la adoración. Y dice ese pasaje: y todo lo creado. Antes de eso decía: al que fue inmolado es digno de tomar el poder, del que hablamos el domingo. La riqueza, la sabiduría, la fuerza, la honra y la gloria y la alabanza. ¿A cuántos adoran a ese Cristo? Este pasaje nos dice: aquel que venció, aquel que murió por ti y por mí, aquel que es digno, sea la gloria, sea la honra, sea el honor, sea la riqueza, sea la sabiduría, sea el poder. Nos está invitando entonces este pasaje a que nosotros seamos adoradores. Gente que se meta en la presencia de Dios por medio de la adoración y provoque que algo ocurra en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de los que nos rodean. Yo creo que la alabanza y la adoración tienen un poder que nosotros posiblemente no hemos identificado o no hemos sabido que ese poder está allí, que tú puedes romper murallas a través de tu adoración, que tú rompes cadenas a través de tu adoración, que tú rompes ligaduras a través de la adoración que tú le das a tu Dios. De ese poder es que estamos hablando, del poder que nos da la palabra a través de las herramientas puestas a través de ella. Nos invita entonces a adorar ese pasaje. Nos está invitando claramente a reconocer a quién debemos darle gloria y honra. ¿A quién le debemos dar gloria y honra? ¿A quién le debemos dar gloria y honra? No sé, eso no se escucha. ¿A quién debemos darle gloria y honra? ¿A quién? A Dios. Mire, hermano, cuando usted va a un parque, yo veo a aquella gente que se desvive gritándole: ¡dale fuerte! Y le gritan al árbitro improperios. Y los que están en el juego de baloncesto están gritando cuando viene aquel y lo bloquea, o cuando viene aquel y le quita la bola, o cuando viene aquel y le da el tapón. Mire, hermano, y nos desvivimos y gritamos en la banca y nos emocionamos. ¿Usted sabe qué? Que usted y yo estamos en ese momento de adoración a Dios, y es mucho más importante adorar a Dios que un juego de pelota, que un juego de baloncesto, que un juego de voleibol. Y ahí entonces nos desvivimos por Dios. Desvivámonos en la alabanza y en la adoración. Desvivámonos por servirle al Señor. En la palabra hay muchos ejemplos de gente que adoró no solo postrándose, sino que en ocasiones lo hizo por sus acciones, no solamente creyendo. Adorar, quiero recordarles la definición de adorar. Adorar es reconocer lo grande y poderoso que es Dios. Adorar, yo adoro a Dios por lo que es Dios. Yo adoro a Dios porque Él es omnipotente. Yo adoro a Dios porque Él es omnisciente. Yo adoro a Dios porque Él es misericordioso. Yo adoro a Dios porque es todopoderoso. Adoramos a Dios por lo que Él es. Alabamos al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Alabamos al Señor porque nos salvó en la cruz del Calvario. Alabamos al Señor porque abrió un puente entre Dios y los hombres a través de su muerte en la cruz del Calvario. Si vamos a la historia del pueblo de Israel, hay muchos eventos donde nos demuestran que la adoración hizo algo especial. Y si vamos al pueblo de Israel, el pueblo de Israel pasó por muchas experiencias. Y estamos estudiando familias valientes, ¿verdad? Y estamos utilizando mucho el libro de Josué. Y Josué nos da un gran ejemplo de aquellos que son gente que adora y que provoca que algo ocurra con su adoración. Porque muchas veces creemos que la adoración solamente se da con decir gloria a Dios, alabanzas a ti. Yo creo que hay muchas acciones que nos llevan a adorar a Dios, que nos llevan a honrar a Dios por medio de lo que nosotros somos. La adoración provocó muchos momentos en la palabra, un mover de Dios, un despertar del pueblo, un avivamiento en el pueblo. Ocurrieron milagros. Y en el libro de Josué, capítulo 6, versos 13 al 16, nos dice:
y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. A este pueblo que hemos escuchado tanto y hemos visto que es un pueblo que ha pasado por muchas experiencias difíciles, que ha sido desobediente, un pueblo que ha pasado por muchas experiencias amargas. Pero en esta ocasión, Josué le había dado una instrucción al pueblo de Israel. Por orden de Dios le convocó a tomar a Jerusalén. Y vemos una acción de adoración. Cuando el pueblo de Dios le creyó a Dios, cuando el pueblo se movió en fe, cuando el pueblo obedeció a Dios, cuando se manifestó el poder de Dios, fue cuando el pueblo entonces escuchó lo que tenía que hacer conforme a lo que Dios le había ordenado. O sea, cuando Josué le dijo: ustedes van a hacer lo que Dios me dijo, y lo que Dios me dijo fue lo siguiente: ustedes van a dar 7 vueltas, un día van a dar una vuelta, el segundo día una vuelta, el tercer día una vuelta, y el 7º día van a dar 7 vueltas. ¿Saben? Aquel pueblo que había sido duro de servicio y desobediente, en esa ocasión escuchó a su líder, escuchó a Josué, y hizo lo que Josué le estaba diciendo que hicieran. Y cuando dice la palabra que cuando Josué le dijo entonces: vamos ahora a gritar, vamos ahora a movernos en fe, posiblemente a aquel pueblo no le hacía sentido el dar vueltas para poder entrar a Jerusalén, y poder vencer al pueblo. Pero ¿sabe qué? Que cuando Dios está y usted es obediente, la gloria de Dios se manifiesta. Aunque no entendamos por qué o para qué Dios hace las cosas, al obedecer estamos reconociendo la omnisciencia de Dios, el poderío de Dios, y que Dios tiene todo en control, que nada malo ha de ocurrir porque hemos obedecido. ¿Y sabe qué ocurrió? Aquel pueblo, a través de la obediencia, adoró a Dios. Cuando tú eres obediente, tú adoras a Dios. ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Cuántos obedientes hay aquí? ¿Sabe qué? Aquel pueblo adoró a Dios. Y de la obediencia de aquel pueblo, cuando escucharon la orden, sonaron los cuernos, empezaron a gritar. Y yo me imagino que aquel pueblo estaba gritando palabras, no de gritos de miedo, no gritos de tortura, no gritos de temor de lo que estaba o podía ocurrir. Eran gritos de seguridad, de que Dios estaba con ellos. Dios los estaba convocando a gritar con júbilo, a gritar sabiendo que la victoria era de ellos. Cuando el pueblo gritó, los muros se cayeron. O sea que a través de la adoración hicieron que aquel muro se cayera. Cuando tú adoras, los muros se tienen que caer. Cuando tú adoras, algo tiene que ocurrir. Cuando tu familia está en crisis, tú tienes que hacer que los muros se caigan. Obedece lo que la palabra te dice y los muros se caen. Cuando ya no puedes más, adora a Dios, obedece a Dios, haz lo que la palabra te dice, y entonces verás la mano de Dios. Pero muchas veces no vemos la mano de Dios obrando porque queremos ayudar a Dios a hacer las cosas. Dios no necesita tu ayuda. Dios necesita tu obediencia. Y a través de la obediencia tú adoras a Dios. Cuando aquel pueblo escuchó, entonces pudo ver que algo grande ocurrió en aquel lugar. Los muros se cayeron y vieron la manifestación del poder de Dios.
Otros que al no rendirse y saber quién era el único digno de adoración y honraron al que fue, al que era y al que ha de venir, y fueron librados, fueron Sadrach, Mesach y Abednego. A mí me gusta mucho esa historia, y en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 14 al 18, usted puede leerlo luego completo. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni honráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en las mismas horas seréis echados en el fuego, en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dígame. Nabucodonosor no conocía al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Conocía al Dios que no podía salvarlos del fuego, pero no conocía al Dios que los podía salvar del fuego. Pero Sadrach, Mesach y Abednego habían conocido lo que era la adoración. Sadrach, Mesach y Abednego habían escuchado y habían aprendido lo que es adorar a solamente al Rey de los ejércitos, Jehová Dios de los ejércitos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, esto está claro y decidido. Cuando yo adoro, adoro a mi Dios. Cuando yo me rindo ante mi Dios. Cuando yo me postro ante mi Dios. No hay otro Dios que yo pueda adorar. Aunque tú digas que Dios va a ser el que te va a librar, mi Dios sí puede hacerlo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Estaban declarando que había poder en el Dios que ellos servían y que ellos no iban a adorar a otro Dios. El Dios al cual servimos puede hacerlo. Miren bien lo que dice ahí: puede librarnos. Puede librarnos. El Dios al cual tú le sirves puede sacarte del hoyo donde tú te encuentras. Puede. Escuche bien. Pero ellos no se quedaron en el puedo. Y de la mano del rey nos librará. De la adversidad te libra tu Dios. Pero hace falta obediencia y adoración. Hace falta un corazón rendido en adoración. Hace falta un corazón que esté dispuesto a declarar que Jehová de los ejércitos, Él es el único digno de adoración, de alabanza, de gloria y de honra. No hay otro a quien podamos adorar. ¿Sabes qué? Rey Nabucodonosor, yo te voy a decir una cosa, le decía Sadrach, Mesach y Abednego. Él puede librarnos, pero ¿sabes qué? Y si no, sepas, oh rey, que Él sigue siendo el rey. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que estás levantando. Él puede hacerlo, pero si no lo hace, sigue siendo mi Dios. Yo estoy en la crisis y mi Dios me puede sacar de la crisis, pero si no me saca, sigue siendo mi Dios. Estoy en enfermedad, pero si Dios puede hacerlo, claro que puede hacerlo, pero si no lo hace, sigue siendo mi Dios. Adoraré solamente a mi Dios, no me rendiré delante de otro. Dios puede hacerlo, y si no lo hace, sigue siendo mi rey. ¿Cuántos adoran al rey? Se negaron a adorar otra cosa, otro objeto u otra persona que no fuera Dios. Aquella experiencia de adoración le costó que les echaran al horno de fuego. Y en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 24 al 27, miren qué experiencia tan tremenda. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó. Pues de la historia completa, estoy leyendo unos fragmentos. Y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿Cómo es esto? Porque ellos le respondieron: sí, señor, mi rey. Y él le dijo: he aquí, yo veo 4. Echaron 3 y hay 4. Hay 4 y no están atados, están sueltos, que se pasean en el fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo, y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Óigame, tuvo que reconocer que eran siervos del Dios Altísimo y que no había otro más que pudiera ser adorado que no fuera el Rey de los ejércitos. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey. Se juntó todo el mundo. Vinieron todos aquellos asesores del gobierno y se acercaron y empezaron a mirarlos espantados, para mirar a estos varones como el fuego no les había podido hacer daño alguno sobre sus cuerpos ni sus cabellos. De sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni tan siquiera olían a fuego. Óigame, cuando usted está dispuesto a adorar a Dios y a ser obediente y llegar hasta las últimas consecuencias, no importa cuál es el fuego del maligno que venga, no importa cuál es la prueba, no importa cuál es la situación que estés pasando, Dios va a estar contigo en tu fuego, Dios va a estar contigo en tu prueba, Dios va a estar contigo batallando, pero tienes que ser fiel, pero tienes que adorar a Dios, pero tienes que mantenerte firme. Si no estás firme, Dios no estará contigo. Ay, eso suena fuerte. Dios no puede estar con gente infiel. Dios aborrece la infidelidad. Por eso mismo Satanás, Lucifer, fue echado del cielo por infiel. Tú y yo somos adoradores. Su ejército de adoración dio frutos en ese momento. Adoraron a Dios, y aún en medio del fuego había presencia de Dios. Aún cuando tú adoras y estás en el fuego, hay presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué tremendo es que cuando tú tienes una experiencia de adoración con Dios, aún en medio de tu prueba, aún en medio de tu situación, aún en medio de tu fuego ardiente, hay presencia de Dios, y hay movimiento de Dios, y hay mover de Dios. Pero tiene que haber adoración. Cuando la iglesia está callada, cuando la iglesia no se mueve en la dirección de adorar, cuando la iglesia con sus acciones no adora a Dios, se detiene el mover de Dios y el fluir de Dios. Pero cuando la iglesia está en medio de esa experiencia de adoración, cuando la iglesia abre su boca y publica que el Señor Rey, Dios de los ejércitos, es el Señor de la gloria, cuando nosotros nos metemos con Dios en oración, en ayuno, nos metemos en la palabra, provocamos el poder de Dios, entonces en medio de mi prueba yo puedo decir: qué tremendo que Dios está en este lugar. Y dice en ese verso 25 nos dice: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. En medio de la prueba estaban danzando, estaban brincando y se paseaban por medio del fuego, y nada les estaba pasando. Cuando tú estás con Dios y Dios está contigo y tu adoración es genuina, y no hay pacto con otras cosas, y tú no pactas tus valores, y tú no pactas tu fe, y tú no pactas con nada que no sea con el Dios de la gloria, Dios va a estar contigo. Y se gozaban en medio del fuego, porque Jesús mismo estaba con ellos allí. Mientras tu adoración sea firme, no negociable, constante, tu horno de fuego estará. En tu horno de fuego estará Dios para liberarte. Y aún no sabrá nadie, escucha bien, de tu horno, ya que ni olor a fuego vas a tener. Y podrás testificar y dirá: yo estuve en ese horno, yo estuve en esa prueba. Y la gente te va a decir: pero ¿cómo es posible si tú no tienes seña de haber estado allí? Es que Dios estuvo conmigo. Es que Dios peleó mi batalla. Y la gente te puede decir: pero ¿cómo es posible que haya salido vivo de ese horno si yo no salí vivo?
conmigo. Si yo salí hecho canto, y tú le podrás testificar, la diferencia posiblemente es que cuando yo entré en el horno, yo estaba adorando y el Dios de la gloria me acompañó en mi horno y no me quemé, y estuve de pie y dancé dentro de mi horno y estoy de pie y no me he caído, y Dios sigue estando conmigo porque mi adoración me lo ha permitido. Mi relación con Dios me lo ha permitido. ¿Cuántos dicen amén? Otro varón que se quedó decidiendo que adorar era mejor, aunque las consecuencias vinieran para él, fue el mismo Daniel. En el libro de Daniel capítulo 6, verso 10, nos dice: cuando Daniel supo del edicto que había firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas, no se escondió para adorar a Dios. No le tuvo miedo a nada ni a nadie. Sabía lo que le corría, el riesgo que corría, pero permaneció de pie, vertical, diciendo: yo no me voy a rendir. Entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer. Él no cambió su rutina porque había una amenaza. Él no cambió su forma de adorar porque las situaciones que estaban alrededor de él podían afectarle. ¿Sabes qué? Él se mantuvo delante del Señor y dijo: yo me mantengo de pie, yo me mantengo firme, y aunque vengan y me arresten, y aunque vengan y me echen en el foso de los leones, yo voy a permanecer de pie. Le querían cortar los derechos a Daniel de orar y de adorar. Le querían cortar los derechos a Daniel de tener la herramienta poderosa de acercarse a Dios y de clamar a Dios, y que cuando él necesitara a Dios, estuviera con él. Aún en la amenaza, él fue, oró, adoró, se rindió. ¿Sabes? Hay gente que quiere que tú dejes de adorar. Hay gente que quiere que tú dejes de alabar a Dios. Y el mismo infierno se va a levantar para que tú cierres tu boca. Pero dice la Biblia que si tú no adoras, las piedras lo harán por ti. Pero va a haber adoración para Dios. Hay gente que quiere quitarte el gozo. A veces la gente de tu propia casa te quiere quitar el gozo. Pero si tú has conocido realmente al Dios que tú proclamas con tu boca, tiene que haber algo distinto. Si tú tienes gozo, tiene que notarse. El gozo del Señor tiene que aflorar. Y tú estás en prueba, pero tu cara es distinta. Pero tú no demuestras que estás pasando por el horno. Pero tú no aparentas que estás pasando por la crisis. ¿Sabes qué? Es que hay algo distinto en mí. Es que aunque yo esté en medio de la prueba, la Biblia dice que el gozo del Señor me fortalece. Y yo estoy fortalecido, fortalecida, porque el Señor es quien guía mis pasos. En el capítulo 6, verso 16, nos dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Usted puede leer la historia completa. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te libre. El rey amaba a Daniel, lo respetaba y conocía quién era, a quien adoraba Daniel. Pero ¿sabes qué? Él le dijo: al Dios quien tú continuamente sirves. Ahí está la clave. No era cuando tenía necesidad, no era cuando se le atoraban los problemas, no era cuando venía la situación difícil. A Dios a quien tú continuamente sirves. Es algo continuo, no puede parar. Mi adoración a Dios no puede depender de circunstancias, no puede depender de ánimos, no puede depender de mi situación particular. Mi adoración a Dios tiene que ser continua y constante. ¿Cuántos tienen una adoración continua?
¿Cuántos tienen una adoración constante? ¿Cuántos tienen ambas? Adore. Cuando tú adoras, siempre hay frutos en tu vida. Y la gente que está a tu alrededor se dan cuenta. No porque tú estás publicando, sino porque estás dando fruto. Y tu fruto es abundante. Cuando tú adoras, todo es distinto. Y dijimos que adorar no solamente es levantar las manos y cantar 3 cánticos. Adorar es obediencia. Adorar es rendirme a través de la palabra. Adorar es obedecer al Rey de la Gloria. Verso 21 y 22 de ese mismo pasaje lo dice: entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vives para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada. Dios envió su ángel para que cerrara la boca de los leones. Dios mandó su ángel para que aún en medio del lugar donde están los leones que querían devorarle, tuviera fuerza para adorarle. Pero cuando él estuvo frente a los leones, él adoró a Dios. No cesó de buscar de Dios. Se mantuvo aún en medio de la amenaza. Se mantuvo aún en medio del dolor. Se mantuvo aún en medio de la frustración que esto pudiera causar. Se mantuvo aún a pesar de que sabía que había gente que le quería hacer daño. Se mantuvo aún a pesar de que sabía que las consecuencias que venían para su vida eran difíciles. Se me parece a Jesús en Getsemaní, que a pesar de las circunstancias adoró a Dios con su acción, adoró a Dios con su obediencia. No se volvió atrás, sino que se mantuvo firme. Así que en medio de tu adoración haces cerrar la boca de los leones. Con tu adoración haces que la boca de los leones sean cerradas. Los leones que vienen a dañar, los leones que quieren dañar tu matrimonio, los leones que quieren dañar tus hijos, los leones que quieren dañar tu familia, los leones que quieren hacerle daño a la iglesia, los leones que quieren comerte y devorarte en tu trabajo, los leones que se levantan en medio de tu trabajo y quieren dañar todo lo que tú haces. ¿Sabes qué? Cuando tú adoras, Dios cierra sus bocas. Cuando un pueblo de Dios se humilla, provoca que la presencia de Dios se manifieste. Y una de las formas de adorar también es la humillación delante de Dios. Cuando nos humillamos ante la presencia de Dios, reconocemos que Él es Dios Todopoderoso. Y cuando vamos al pueblo de Nínive, el pueblo de Nínive había sido enviada una palabra profética de que iba a ser destruida en 40 días. Y cuando Jonás cogió y se fue para Tarsis, y toda la historia ustedes la pueden leer en el libro de Jonás. Jonás, luego de desobedecer, fue a Nínive. Y en Jonás capítulo 3, versos 5 y 6 y verso 10 nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Escuchen bien. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre cenizas. Me parece que la lección de adoración nos está diciendo que no importa dónde tú te creas que estás parado, tú no eres grande delante de Dios. No importa la posición que tú estás ocupando, tú eres un siervo del rey. Y dice el pasaje que Nínive se humilló, se arrepintió y vieron el poder de Dios, vieron la misericordia de Dios. El próximo verso nos dice: y vio Dios lo que hicieron, y se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Cuando el pueblo se humilla, el pueblo adora. Y cuando el pueblo adora, mueve la mano de Dios a misericordia.
Cuando el pueblo se humilla, mueve la mano de Dios a hacer grandes proezas a favor de su pueblo. Nuestro terruño Puerto Rico está en una crisis poderosa. Pero si el pueblo de Dios se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, dice la palabra, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré mi tierra. Pero tiene que haber adoración. No adoración de cuatro paredes, no adoración de domingo, no adoración de cantar 3 cánticos solamente. Es mucho más que eso. El himnólogo dice: no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir, es necesario la entrega. Si nos humillamos, podemos ver lo que Dios está dispuesto a hacer. Eso es adoración. La adoración provoca el mover de Dios en nuestras vidas. Adorar es lo que cada uno de nosotros debe procurar hacer aún en medio de las situaciones. Yo no sé si tú en esta tarde necesitas que se caigan los muros que están entorpeciendo tu entrada, que están entorpeciendo que tú puedas tomar la ciudad que Dios te ha prometido. Yo no sé si hay murallas que están al frente tuyo y tú estás dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas y no encuentras cómo entrar. Dios te está diciendo para derribar aquellas murallas, adora. Yo no sé si tú estás en el horno y ya no tienes alternativas y dice: Dios, me estoy quemando, ya no puedo más. Dios está diciendo: adora, porque si tú adoras, yo voy a estar contigo en tu horno. No te digo que te voy a librar del horno, voy a estar contigo en tu horno y no te vas a quemar. No importa que estés en el horno, si Dios está contigo saldrás victorioso. Pero adora. Hay que adorar al Señor. Yo no sé si tú te has caído en el foso de los leones y te quieren devorar y todo lo que tú haces es malo y todos te lo critican y todo lo que hay a tu alrededor es difícil y la gente está por ahí tratando de comerte y todo lo que hay por ahí es difícil, pero el Señor te está diciendo: adora, y yo cierro la boca de los leones para que no te hagan daño. Adora aún en medio del foso de los leones. Yo no sé si Dios te ha dado advertencia de que requiere que te humilles, pero ¿sabes qué? La humillación es lo mejor que al hombre y a la mujer le puede hacer cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, porque allí reconocemos quiénes somos, lo pequeñitos que somos, que no somos nada delante del Señor. Dice la Biblia en el libro de Isaías, el profeta dice que Dios estaba sentado sobre el círculo de la tierra. Óigame. Y que el agua de los océanos caben en la palma de la mano del Señor. Cuán grande es el Dios al cual tú y yo le servimos. Cuán grande es el Dios al cual tú y yo honramos y adoramos. Si tú quieres que las circunstancias en tu vida cambien, tienes que tener una vida de adoración. Es un estilo de adoración. Es una forma de tú entrar a la presencia de Dios. Pero no solamente es una acción, es un estilo de vida. Reconocer que Dios es en mi vida y por mi vida es adorar.